Hoy les voy a platicar sobre un tema acerca de la salud mental que para mí es muy importante. Antes de entrar a lo que es el tema del trastorno de ansiedad social o fobia social, se le puede decir de las maneras. Antes de entrar de lleno a este tema, les voy a compartir un poco de mis vivencias y parte de mi testimonio de vida. Pues soy una mujer que nació con discapacidad auditiva, con hipoacusia. El hecho de crecer en una familia disfuncional, donde hubo violencia intrafamiliar por parte de mi padre, que en paz descanse, el hecho de yo vivir, ¿no? Experiencias desagradables de estrés postraumático, que pues yo no sabía que realmente qué era lo que pasaba, ¿no? En mi casa no sabía, simplemente pues también por el hecho de no escuchar bien, yo no sabía qué pasa, o sea, por qué hay violencia en mi casa, o sea, por qué. Y todos esos miedos provocaron en mí un trastorno de estrés postraumático. De ahí yo me di cuenta que cuando empecé, en mis primeros años de vida, cuando yo empecé a ir a la escuela, yo empezaba a notar muchos síntomas. Por ejemplo, tenía ese trastorno de las emociones, que se caracteriza por el miedo a las relaciones sociales. Yo tenía mucho miedo a enfrentarme a tener un encuentro social, pero yo no sabía realmente qué era lo que pasaba por mi mente. Yo no sabía que yo ya había nacido con ansiedad social patológica. Yo no sabía que era un trastorno de ansiedad patológico. Yo no sabía, porque ni siquiera yo sabía, ¿no? lo que estaba pasando. Pues era que las personas con ese trastorno, que es en mi caso, yo tenía la dificultad para enfrentarme a reuniones o encuentros sociales, porque tenía miedo de hacer el ridículo o vivir experiencias embarazosas. Eso era lo que me pasaba. Yo tenía un miedo y pánico, me daban ataques de pánico, que es la fobia social. Yo no sabía realmente qué pasaba, ¿no? Y lo único que quería era alejarme, ¿no? Alejarme del mundo, y yo quería estar sola simplemente por la fobia social. Todos sabemos, o más bien debemos de saber, antes que nada, que tener miedo es absolutamente natural. Todos sentimos miedo ante ciertas cosas, accidentes, determinados animales, infecciones, catástrofes, situaciones. Pues sabemos que el miedo es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo de defensa útil para la supervivencia. Pero cuando el miedo se convierte en un problema y él nos controla a nosotros, que en ese caso el miedo me controlaba y se apoderaba de mí, y pues tenía la fobia, ¿no? Ahí estaba la fobia, que era ese miedo a socializar, y no sabía por qué. Algunas de las características de la fobia social es que esta pues comienza a desarrollarse en sus primeros años de vida, y sin embargo conforme vamos creciendo, vamos teniendo diferentes cambios en el desarrollo de la personalidad y al comportamiento, que son las primeras etapas de la vida. Cuando nosotros en la infancia empezamos a tener esos síntomas de la fobia social, después ya se va a detectar, pero más fuerte al momento de llegar a la adolescencia y a la edad adulta.
porque la raíz de este problema, como lo menciono, suele estar fijado en los primeros años y suele coincidir con el comienzo de la escolarización y los primeros compromisos sociales fuera del ámbito familiar. Sí, desgraciadamente los niños también que sufren de violencia, que son maltratados por sus padres, o simplemente niños que viven dentro de una familia disfuncional, o que el padre, el machismo le pega a la madre, o simplemente esa persona que simplemente era así, que en este caso era porque también esa persona, mi papá, él también tuvo una infancia muy dura, tuvo una infancia cruel en su vida. Entonces, todo parte, la fobia social, lo que yo ya la tengo muy controlada. Y si me vuelve a dar, tengo el poder y la capacidad de poder de controlar esos impulsos y esa emoción. Todo viene desde el transgeneracional, desde la psicología transgeneracional. Viene desde el árbol genealógico. Tal vez mi padre, que en paz descanse, él haya padecido de alguna fobia o neurosis depresiva por parte de mi abuelo. Por parte de mi abuelo, que en paz descanse. Entonces, todos esos todo lo que pasa, las situaciones desagradables, desde el linaje materno, paterno, todo se va repitiendo. Y a mí lo que me pasaba era que porque yo viví y fui víctima de ver en mi casa pues el alcoholismo y la drogadicción por parte de mi padre. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con la fobia social? De que yo tenía que también alcoholizarme, tomar mucho alcohol para tapar ese miedo que tenía a la fobia social, para tapar ese miedo al rechazo. Ay, no escucho bien, no sirves para nada, no eres capaz de lograr cualquier cosa en la vida. Yo sentía como que si y no existiera, ¿no? O sea, no sabía cómo explicarlo. Y al momento de que yo salía a algún lugar, a alguna fiesta, o tenía un encuentro social y me iba al antro, me iba a algún lugar, o para atrever a enfrentarme y mirar a la cara a un hombre, porque también padecía de androfobia, que es el miedo irracional al hombre, como un rechazo, ¿no? A la masculinidad, rechazo al hombre, porque pues también, o sea, me estaba rechazando a mí misma, ¿no? De que yo pues no quería nacer, y todo eso, en lo que estaba pasando y que gracias a Dios lo sé controlar, es por algo, y porque Dios me ha dado la fuerza para salir adelante. Dios me ha dado la fuerza para vencer esas cadenas que atormentaban mi mente. Dios me ha dado la fuerza para convertirme en una mujer resiliente, capaz de lograr cualquier cosa, porque hasta la fobia social a mí, o sea, me daba pánico hacer el centro de atención o hacer alguna llamada telefónica o comer o beber en público. Eso me causaba gran temor. Me causaba gran temor salir de mi casa a ir a cualquier parte, porque también el no escuchar bien a mí me causaba mucha ansiedad. Pero le doy inmensamente de nuevo las gracias a Dios, porque también he tenido una lucha interna entre el ego y el alma contra los trastornos de la alimentación. Que eso es parte, los trastornos de la alimentación se origina
por la fobia social. Todo tiene que ver, todo tiene que ver. Primero, en mi caso, pues nací con discapacidad auditiva, ¿no? Me enfrenté a varias operaciones. Eh, el hecho de no aceptar mi discapacidad, lo que viví en mi casa, violencia intrafamiliar, el padecer de androfobia, miedo al hombre, los trastornos de la alimentación, todo eso me ha dado la fuerza para seguir en esta vida y encontrarle un propósito a mi vida, encontrarle un gran propósito, porque Dios tiene grandes cosas para mi vida y estoy dispuesta a ayudar a toda esa persona que está luchando contra esta batalla y que quiere salir adelante, que quiere encontrar un propósito de vida. Yo estoy dispuesta a ayudar a todos esos tipos de personas que están sufriendo de fobia social, algún trastorno de estrés postraumático, que esté sufriendo de agorafobia, que esté sufriendo de la fobia social, que fue mi trastorno más fuerte. Yo estoy dispuesta a ser un instrumento de Dios para poder ayudar y llegar muy lejos. Por eso escribí un libro para contar mi testimonio de vida y cómo le hice yo para salir adelante, cómo empecé yo a ir con psicólogos, porque yo sabía muy dentro de mí que algo no estaba bien, pero era algo que ya no estaba en mí, no, es algo que no podía controlar, por más que quería estar bien. El ir con varias psicólogas, el ir a terapia cognitiva conductual, terapias holísticas, pude llegar poco a poco a la introspección de mi vida y que Dios nunca se equivocó conmigo. Realmente soy un milagro de vida y estoy eternamente agradecida por la vida, porque la vida es bella a pesar de las adversidades. Las dificultades preparan a personas comunes a destinos extraordinarios. Que no te dé miedo ni vergüenza decir que estás padeciendo de un problema acerca de la salud mental. Que no te dé pena decir que tienes una fobia. No es tu culpa. Yo estoy aquí para ayudarte, para escucharte y para ayudarte a vencer y superar los trastornos de la alimentación, la fobia social, la androfobia y el trastorno dismórfico corporal. Gracias, Dios, porque sigo siendo un testimonio maravilloso, un testimonio de fortaleza para poder ayudar a transformar la vida de muchas personas.